Bien, hermanos amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana de día lunes 2 de mayo del 2025. Les saludo cordialmente con las Escrituras, la palabra del Señor, en nuestro programa Conversando las Escrituras. Vamos al capítulo 10 inmediatamente, hermanos y amigos, para poder así redimir el tiempo, dice la Escritura, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar, escuche bien, los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, siendo primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Qué maravilloso. Y luego el verso 9, perdón, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Podemos entender claramente lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está expresando con respecto, hermanos amados, a la voluntad divina. Los sacrificios de animales no le agradaron a Dios por lo consiguiente, porque el hombre permanecía en pecado, seguía pecando una y otra vez. Entonces era necesario quitar el pecado. Y para poder quitar el pecado se necesitaba de una ofrenda perfecta, tanto como el que ofrecía, ¿verdad? Como la ofrenda. En este caso, tal vez los animales, como se determinaban, eran perfectos, pero el ofreciente no cumplía los requisitos. Y eso hacía, de acuerdo a la ley, insatisfecha la, hermanos amados, la ley de Dios, o sea, la exigencia que Dios tenía. Por eso que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agradaron, ciertamente, porque no podían quitar el pecado, o sea, era esa ofrenda, hermanos amados, no cumplía, valga la redundancia, con lo requerido por Dios. Entonces se necesitaba que tanto el que ofrecía el sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio mismo, complementado, fueran perfectos. Y era como una puerta cerrada, era como algo imposible, porque el hombre, si esto por la ley, era condenado, no podía cumplir esos requisitos. ¿Mm? Por eso Isaías tiene una expresión, o si abriese los cielos y descendiesen. Había, a través del Antiguo Testamento, había un clamor de parte del humano. Por ejemplo, David decía, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un clamor real, un clamor, hermanos, del alma, de la necesidad que había en el hombre de volver a tener esa comunión con su Creador, pero era imposible producto del pecado. Y esto aquí es lo que declara el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para hacer una ofrenda, tal como el Señor demandaba, como su justicia demandaba, el hombre no podía. Es como cuando en el Apocalipsis, ¿cierto? Eh, Había un libro sellado y, y Juan dice que él lloraba porque no había nadie que pudiese abrir el libro, pero el ángel le dijo, no llores, aquí el Cordero, aleluya, que ha vencido. Así también, hermanos, si bien es cierto, al verlo así, subjetivamente, no hay nadie, ¿verdad?, que podía cumplir esto, pero
es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él toma este lugar. No es una segunda persona, no es un hijo, eh, literalmente, hermano, sino que adopta, por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Ve? Él, quien es Dios, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía que morir un inocente, tenía que morir alguien que era justo. Y en la tierra no se halló ningún justo, ni aun uno. Entonces tenía que venir el Señor, hermanos, a esta tierra, por supuesto, como hombre, como, como nuestra naturaleza lo demandaba y como también la justicia de Dios demandaba, porque lamentablemente el que nos trajo este mal fue un hombre al cual se le había dado la administración de toda la creación. Entonces, el Señor aquí está revelando a través de esta profecía en el antiguo tiempo, pero ya cumplida, ¿ya? Está confirmando que realmente el Cristo, el ungido, ¿verdad? Era el que había de venir, el que decía Ezequiel, el que decía Isaías, ¿verdad? Que era el mismo Dios, pero que se iba a manifestar en otra condición. Entonces dice luego, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Ves? Quitar lo primero para establecer lo último. Era imposible que el hombre hiciera la voluntad de Dios. No, no podía, no podía. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Por eso la importancia de la muerte del Señor. Aquí podemos ver la relevancia que tiene de que Jesús hubiese muerto, porque con esa muerte, por esa ofrenda, nosotros que hemos creído, escuche bien, que hemos creído, somos santificados. Aleluya, gloria al Señor. Ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita. O sea, el único que podía hacerlo. ¿Cómo? Con una ofrenda justa, santa, perfecta. Y esto es lo que los hombres no entienden. ¿Por qué? Porque leen mal o no piden, no demandan de Dios, ¿cierto? Entendimiento por medio de su palabra. Pero Cristo, los sacerdotes día tras día estaban ofreciendo sacrificios que no podían quitar el pecado. Pero, aquí hay un pero Cristo, habiendo ofrecido, perdón, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, esto tiene una relevancia maravillosa, porque cuando dice, hermanos, que se ha sentado, estima, ¿cierto?, a que los sacerdotes antiguos no podían sentarse, porque eran sacrificios continuos. La sangre, ¿cierto?, que era derramada de los animales, era continua, entonces los sacerdotes no podían sentarse. Pero aquí dice claramente, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Salmo 110, verso 1. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados. Mire qué maravilloso. O sea, nos hizo perfectos. Gloria al Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías 31:33. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escuche, una vez perdonado usted, Dios no se acuerda más de sus pecados. Entonces, ahora, ¿qué queda? Servir a Dios por gratitud. Y en esa gratitud elevada hacia los cielos continuamente está nuestro comportamiento, nuestro cambio, nuestra transformación que va generando el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Se fija? Pues donde hay remisión de esta, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, escuchen, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Maravilloso, hermano bendito sea el Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. O sea, conociendo esto, entendiendo, hermanos amados, entendiendo esta realidad maravillosa que Dios nos ha otorgado por medio de su muerte, posterior resurrección, por esa ofrenda maravillosa que Él hizo. Ahora el comportamiento nuestro tiene que ser diferente. Tiene que haber una transformación. Recuerde, la puerta estaba cerrada. Cristo abrió la puerta por medio de esa ofrenda maravillosa, esa ofrenda grata que causó, hermanos amados, que Dios la recibiese. Sí, porque era una ofrenda que agradó a Dios. ¿Y en qué consistía esta ofrenda? No era la ofrenda de traer, ¿cierto?, en obediencia un animal después de haber pecado, sino que es al revés. Primero viene la obediencia y después viene el sacrificio. Acá en el hombre al revés. El hombre desobedecía, pecaba y tenía que traer en pago, ¿cierto?, para tratar de apaciguar la ira de Dios, la sangre del animal. Que era imposible que quitara, esa sangre quitara el pecado. Pero acá que viene primero la obediencia de Cristo. Y luego Él se ofrece en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué santo? Porque está la obediencia primero. En lo natural del hombre es primero desobedecer y después traer una compensación, por decirlo así. Pero en Cristo es diferente. Y eso marca la diferencia, hermanos amados. Eso es lo que agrada a Dios. Amén. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de toda su palabra. Por eso es que cuando Lucas habla, perdón, del Señor Jesucristo, dice lo que empezó a hacer y a enseñar. O sea, Jesús hacía y enseñaba. Es al revés de nosotros, los hombres. Eso marca la diferencia, hermanos amados, entre Cristo y nosotros. Y para los hombres es difícil, por eso dice, hermanos, considerando esto, que tenemos tal sumo sacerdote perfecto, santo, justo, verdadero, y que entró allá a los cielos mismos, ¿verdad?, para presentar esa ofrenda. Acerquémonos, pues. ¿Con qué? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Hay muchos que andan hoy día fluctuando de un lado para otro, que no tienen claro realmente si Jesús es Dios o no es Dios. Esto ha creado una confusión en sus mentes y en sus corazones. Y buscan de una u otra manera. Y están fluctuando de un lado para otro. Son llevados por cualquier viento de doctrina. Porque no tienen la capacidad en Dios de poder entender esto que para muchos es muy claro por la misericordia y la bondad de Dios. Cuando Salomón fue elegido para el reino, Salomón no pidió riquezas, no pidió nada de esta tierra. Y esto agradó a Dios, ¿sabe por qué? Porque Salomón pidió sabiduría para ministrar al pueblo de Dios. Así nosotros, hermanos, debemos pedir sabiduría para poder entender las escrituras. Así como el Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles, como dice el libro de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre. Ahí está el perdón
el arrepentimiento y el perdón de pecados. En su nombre, ahí está el bautismo, hermanos amados, que muchos niegan, cubriéndolo, ¿cierto?, con los títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ahí está claro en Lucas, donde el Señor les abre entendimiento y les ordena que el bautismo sea en su nombre, porque en otro nombre no hay salvación. Lo estamos diciendo aquí en el libro de Hebreos y en todos los libros de la Escritura, donde resalta o exalta la figura de Cristo, del Mesías, de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otros ya no quieren hablar de este nombre, otros lo niegan. Entonces hay una fluctuación constante. Pero nosotros no seamos inconstantes, sino que seamos constantes, dice la Escritura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos, mire, unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. La mala costumbre que los creyentes tienen hoy día, de ir dejando de congregarse, de ir dejando de juntarse como hermanos para estudiar la Escritura, para leerla, para enriquecer sus almas, se ha ido dando a través de todos los tiempos. Yo recuerdo en este país llamado Chile, era constante una congregación, pero poco a poco fueron cediendo los días. De lunes a domingo se juntaba el pueblo porque había, hermanos, un hambre, había una necesidad. Pero ocurre, hermanos amados, que a través del tiempo la iglesia chilena fue retrocediendo. Hoy día hay cultos en algunos lugares solamente una vez a la semana, en otros lugares 2 o hasta 3, pero no pasan de más allá, porque tal vez los afanes y las inquietudes que el ser humano tiene le ha ido haciendo dejar la congregación. Aquí nos advierte, pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, perdón, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego, que ha de devorar a quienes, a los adversarios. Isaías 26:11. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Deuteronomio 17:6 y 19:15. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones, fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, dice la Escritura, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Habacuc 2, 3, 4. Pero nosotros no somos, escuche bien, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el Señor. No debemos retroceder, hermano, comprendiendo y entendiendo todo lo que el Señor hizo por nosotros. No debemos retroceder. La Escritura nos insta y nos anima a seguir adelante, a no desmayar, a no claudicar. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Sea la honra, sea la gloria para nuestro Dios y Salvador Jesús. Bendiciones. Hasta mañana, si así lo permite.